Del Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 20 al 25. En aquel tiempo, Jesús dijo a Pedro: «Sígueme». Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: «Señor, ¿quién es el que te va a traicionar?». Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: «Señor, ¿qué va a pasar con éste?». Jesús le respondió: «Si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme». Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que este discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino que si yo quiero que permanezca hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Queridos hermanos, nos encontramos ya en el cierre del Evangelio según San Juan. Es ya la última parte y nos presenta dos temas muy interesantes. El primer tema es un poquito los celos que surgen en San Pedro sobre Juan, ¿verdad? Nosotros sabemos de que Juan es el discípulo más pequeño, es un joven que tenía apenas 15 años cuando empezó a seguir a Jesús. Es aquel niño, por así decirlo, que no tiene la madurez suficiente, o por lo menos eso era lo que se pensaba en ese momento, que no tenía la madurez suficiente como para estar con Jesús, pero nosotros vemos que Juan también es uno de los que demuestra la mayor valentía, es el único de los discípulos que se mantuvo a los pies de Jesús, acompañándolo durante todo el camino de la pasión, ¿verdad? Entonces él estaba junto a María y es aquel que recibió incluso el mandato del Señor cuando le decía a María: ahí está tu hijo, y cuando le decía a él: ahí está tu madre, ¿verdad? Entonces incluso Juan en su propio evangelio, él relata el evangelio del amor de Jesús, ¿verdad? Entonces es más, él ni siquiera se menciona a sí mismo en su evangelio, sino que él se trata a sí mismo como el discípulo que Jesús más amaba. Y entonces aquí vemos cómo San Pedro, siendo el mayor de los discípulos, siendo aquel que Jesús había dicho: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y que le entrega las llaves del cielo y de la tierra, y que ahorita le ha dicho: sígueme. Entonces Pedro el legislador, Pedro el papa, ¿verdad? Y entonces Pedro se queda viendo a Juan, el muchachito, y dice: bueno, ¿y este qué, verdad? Y entonces son como esos pequeños celos, y Jesús le dice: ¿a ti qué te importa? Tú preocúpate por tu fe. Y queridos hermanos, a veces nos sucede eso, que cuando nosotros vamos caminando en la vida cristiana, nos empezamos a fijar en cómo va llevando la vida el otro, ¿no? Y cómo va llevando la vida cristiana esta, y cómo va llevando la vida cristiana esta, ¿no? ¿A nosotros qué? Claro, si están bajo nuestra responsabilidad, claro que tenemos que velar por ellos. Pero si no están directamente bajo una responsabilidad concreta, al final nosotros lo único que podemos hacer es rezar y alegrarnos de que ellos también están viviendo el camino de la fe. Pero no tenemos que decir: bueno, ¿y este qué está haciendo aquí? No, si al final es Dios quien nos ha llamado. Es el Señor el que ha dicho: tú sígueme. Eso es lo que importa, que me sigas, que estés conmigo, que me ames, que tu mirada esté puesta en mí. Eso es lo que importa. Queridos hermanos, también el Evangelio de hoy pues nos presenta ya la clausura, ¿no? El resumen de la vida de Jesús, y una de las frases que dice pues si nosotros pusiéramos por escrito todo lo que Jesús ha hecho, pues no cabrían en todos los libros del mundo. Y entonces sabemos de que la obra de Jesús no termina, sigue, y que la obra de Jesús está siempre presente. Entonces todo lo relatado sobre Jesús nosotros no lo vamos a encontrar solamente en el Evangelio, y por eso es necesario que cada uno de nosotros siempre vea la fe como esa fe del encuentro con Jesús, un encuentro personal, un encuentro concreto, donde nosotros también tendremos que relatar nuestra propia experiencia con Él ante los demás. Ese es nuestro testimonio, nuestro encuentro personal con Cristo día tras día. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.